Bien, para todos los que nos vienen siguiendo en colegios y academias preuniversitaria Premium, vamos a continuar con el desarrollo del curso de razonamiento lógico. Esta vez vamos a trabajar lo que es las proposiciones categóricas. Proposiciones categóricas. Vamos viendo, definiendo primero lo que es una definición, lo que es la definición de las proposiciones categóricas. Vamos definiendo las proposiciones categóricas. Bueno, una proposición categórica viene a ser una proposición lógica, ya una proposición lógica el cual tiene un elemento llamado cuantificador. El cuantificador sabemos que puede ser universal o puede ser particular. También se dice que las proposiciones categóricas son aquellas que establecen una relación de inclusión o exclusión, ya sea total o parcial entre sus elementos. Entonces hemos definido lo que es una proposición categórica. Ahora vamos a ver sus cuantificadores. Decíamos que una proposición categórica viene a ser aquella que tiene un nuevo elemento, un elemento llamado cuantificador, ¿ya? Un elemento llamado cuantificador. Y como ven aquí, observan, los cuantificadores son universalmente afirmativos y también el cuantificador es universalmente negativo. En cuantificador universalmente afirmativo, mira este símbolo que tiene la forma de A invertida con flecha, ¿no? Y acá A invertida con flecha y negador. Entonces, acá se presenta el universo afirmativo y acá el universo negativo. ¿Cómo se lee el universo afirmativo? Se lee todo, se lee cada, se lee cualquier, se lee quien quiera, se lee los, se lee las. El universo negativo se lee ningún, se lee nada, se lee nadie, ni siquiera. Entonces, ahí hemos reconocido los cuantificadores universales. Ahora vamos a reconocer los cuantificadores particulares. También tenemos el particular afirmativo y también tenemos el particular negativo, ¿ya? Entonces, observe este símbolo. Este símbolo nos indica particular y es afirmativo cuando va con I. Y este símbolo también es particular y es negativo cuando va con I negador. ¿Cómo se lee el cuantificador particular? Se lee algunos, se lee pocos, se lee muchos, se lee hartos, bastante, hay, existe al menos uno o casi todo. Y los particulares negativos son los mismos con la diferencia que llevan un negador. ¿Ya? Entonces estamos reconociendo los cuantificadores. Ahora, ¿qué elementos? Ya hemos visto sus elementos. Hemos visto el cuantificador, luego tienes el término sujeto, luego el verbo y luego el término predicado. Son los elementos de una proposición categórica. El cuantificador, que puede ser universal, particular. El término sujeto, el verbo, que puede ser el verbo es, está, tiene, son, fueron, y el término predicado, que es la característica, la cualidad, la virtud del sujeto. Por ejemplo, todo alumno de Premium es estudioso. Todo viene a ser el cuantificador universal. Alumno de Premium viene a ser el sujeto. El es viene a ser el verbo copulativo o cúpula. Y el predicado es estudioso. Entonces, así se va a presentar una proposición categórica. En este caso estamos en una proposición categórica universalmente afirmativa. Miren este cuadro. Este cuadro nos representa o nos dice las diferentes formas que se va a presentar una proposición, ya sea en su forma literal, ya sea en su forma cuantificacional o ya sea en su forma simbólica o típica. Y la relación, ¿no?, entre el sujeto y el predicado, que puede ser inclusión total, exclusión parcial o exclusión parcial.
El tipo de proposición, hemos dicho que el A es universalmente afirmativa, el E es universalmente negativa, el I es particularmente afirmativa y el O es particularmente negativa. Entonces, las diferentes formas que se va a presentar una proposición categórica es en forma universal. Todos los alumnos son estudiosos. Por ejemplo, sujeto alumnos, predicado es estudioso. En universal negativo, ningún alumno es estudioso. En particular afirmativo, algún alumno es estudioso. Y en particular negativo, algún alumno no es estudioso. Siempre que el sujeto sea estudioso y el predicado, perdón, que el sujeto sea alumno y el predicado sea estudioso, ¿ya? No olvidar que el cuantificador universal siempre va con una implicancia. Cuantificador universal, implicancia y negador es negativo. El particular, una E al revés con el I. Y el negativo, una E al revés con el I, el negador. Entonces, aquí tenemos este cuadro que nos representa las diferentes formas que se va a presentar una proposición categórica. El A es equivalente a la negación del O. Y el O es equivalente a la negación del A. Lo mismo podemos decir el E negación de I y el I negación del E. ¿Ya? Ejemplos de proposiciones categóricas. Algunos alumnos son buenos. Mire, el símbolo algunos, ¿no? Alumnos, el verbo y buenos. Ahí lo tienes. Un ejemplo de proposición categórica. ¿Ya? Caso I. El I es algunos. El A es todos, no olvidar, el A es todo, el E es ningún, el I es algún y el I con negador. ¿Ya? Es el O. Luego tienes aquí una propiedad bastante importante. Cuando hay un negador antes del verbo, en el caso universal, el negador va a salir. Lo mismo cuando hay un negador antes del verbo y el cuantificador es universal, el negador es sal. ¿Ya? Es una propiedad bastante importante cuando los cuantificadores son universales y los negadores están antes del verbo. Nosotros vamos a sacar el negador que niega a toda la proposición. Otra de las propiedades importantes, ¿no? Observa estas equivalencias. A negador de O negador de A, E negador de I y negador de E, ¿no? Son equivalencias. El universo es la negación del existe y el existe la negación del universo. ¿Ya? Equivalencias del SAP. Miren, la equivalencia del SAP tienes esta forma, ¿no? Aunque aquí falta un negador. Del EPES, del IPIS, acá el O, también aquí falta un negador. Una rayita, un negador. La conversa de la PIS, del EPES o POS, en PES lineal y en POS accidental. Del IPIS y del O no existe conversas. En la versa, ¿no? Observa aquí nos falta una rayita de un negador, ¿no? En la versa del A es el E con un negador, el E es el A, aquí también falta un negador, el I es el O, aquí con un negador, y el O es el I con un negador. Esas son las oversas. Aquí faltan unas rayitas que vienen a ser los negadores. Los jóvenes, los negadores. Ejemplo 2. Formalizar, por ejemplo. Es falso que ningún alumno es bueno. Es falso el negador, ningún tiene este símbolo. Alumno es el sujeto. Mira, el verbo, una flecha, siempre este símbolo con flecha. Y bueno, B de bueno y el ningún que niega al predicado. ¿Ya? Que también voy a hacer la negación del caso L, es universal. La negación del E es el I. Recuerda, hemos dicho que la negación del E es el I. Entonces, se representa literalmente esto como se lee. El I se lee algún alumno y B, bueno. Ahí lo tienes el ejemplo.
El cuadro, mire este cuadro bastante importante, el cuadro de Boecio, ¿no? Tienen los casos A, el E, el I, el O. En las diagonales se leen contradictorias. En la lateral de arriba se leen contrarias. En la lateral de abajo se leen subcontrarias. Acá la subalternante del I que es el A, subalternante del A que es el I, subalternante de O que es el E y subalterno, acá subalterno de que es el O. Es un cuadro bastante interesante que se va a aplicar en la solución de problemas. Ejemplo 1. Vamos a ver aquí ejemplo 1. Dice, la subcontraria y la subalterna de ningún alumno es flojo. Ningún alumno es flojo. ¿Ya? A ver, vamos viendo. Alumno, que viene a ser el sujeto, flojo, que viene a ser el predicado. ¿Ya? Y tienes aquí ningún SLE. No olvides que ningún SLE, el A es el sujeto, el F es el predicado y esta es la forma típica, ¿no? Entonces, toda esta expresión, ningún alumno es flojo, está simbolizado de esta manera. Ahora dice, la subcontraria de la subalterna. Trabajamos de derecha a izquierda, o sea, primero vamos allá a la subalterna, ¿no? Empezamos siempre por derecha, encontramos primero la subalterna de E. ¿Quién viene a ser la subalterna de E? La subalterna de E, según el cuadro de Boecio, es el O, ¿ya? Y luego vamos a hallar la subcontraria del O. ¿Quién es la subcontraria del O según el cuadro de Boecio? Es el I. Entonces, vamos a tener una expresión de tipo I. Aquí lo tienes. ¿Cómo se lee el I? Algunos alumnos son flojos. El I es algunos, el sujeto habíamos dicho que es alumnos y el predicado flojo. Entonces, toda esta expresión que es la subcontraria y la subalterna de ningún alumno es flojo, viene a ser algunos alumnos son flojos. Y hemos resuelto el ejemplo 1. Vamos al ejemplo número 2. Algún alumno es estudioso, nos piden la contradictoria de la contraria de la subalterna. Entonces, hemos dicho que primero se va a desarrollar la subalternante, luego la contraria y luego la contradictoria. ¿De quién? En este caso viene a ser de I. No te olvides que algún es el I, A de alumnos y es estudioso. ¿Quién sería entonces la subalternante del I? Según el cuadro de Boecio, viene a ser el A. Luego la contraria del A, según el cuadro de Boecio, es el E. Y luego hallamos la contradictoria del E, que según el cuadro de Boecio es el I. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Si es el I, empezamos con I, llegamos a un I, va a ser la misma, ¿no? La representación típica es la misma expresión, ¿no? O sea, hallar la subalternante, la contraria, la contradictoria del I, llegamos a lo mismo. Entonces, ahí tienes el ejemplo 2. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 3. ¿Ya? O vamos viendo lo que es una inferencia con un predicado en un universo finito. Ahí tienes, ¿no? En un universo finito, los casos del existencial de P, el universal de P, la negación del existencial de P y la negación del existencial de P. Son las inferencias con un predicado en un universo finito. Luego vamos a ver acá lo que es la conclusión de la proposición es universo finito. A ver, vamos viendo aquí. Lo que hemos visto aquí, ¿no? Los 4 casos de la conclusión de las proposiciones en un universo finito. ¿No es cierto? Luego tenemos, que no se nos presenta acá, ejemplo número 1. Vamos a desarrollar los ejemplos. A ver, ¿no? Pues que hemos visto la teoría, ¿cierto? La contraria de la contradictoria de muchos matemáticos están mecanizados.
y nos dan las siguientes alternativas. ¿A quién equivale eso? Vamos viendo. A ver. Resolución. Formalización del texto. A ver, vamos formalizando el texto. Tenemos muchos. ¿Qué viene a ser muchos? Vamos viendo. Es el cuantificador que se simboliza de la siguiente manera. Muchos. Matemáticos, que viene a ser el sujeto, le vamos llamando M. ¿Ya? Mecánicos, ¿no? Están mecanizados, que le vamos a llamar el predicado. Ahí está. ¿Cómo se simboliza? Ahí está. Muchos, ¿no? Matemáticos están mecanizados o mecánicos. Este símbolo, este es I, sujeto predicado. Aquí está en forma cuantificacional y acá está en forma típica, ¿no? Dos formas de formalizar una proposición categórica. Luego me piden hallar la contraria de la contradictoria. Ya hemos dicho que se empieza de derecha a izquierda. Primero vamos a hallar la contradictoria del I. ¿Quién es la contradictoria del I? El E. Luego vamos a hallar la contraria del E. ¿Quién es la contraria del E? El A. ¿Cierto? Entonces, tenemos el A. Aquí está la forma como se simboliza el A. El universo con flecha, sujeto, ¿no? Matemáticos mecanizados. Forma universal, forma típica. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Cada uno de los matemáticos están mecanizados. Aquí dice cada uno de los matemáticos están mecanizados. Entonces, mi respuesta sería la alternativa C, donde dice cada uno de los matemáticos están mecanizados. Y hemos resuelto el problema de esta proposición categórica. ¿Ah? Vamos al problema número 2. Ejemplo número 2. De la proposición, cualquiera que sea la carrera profesional es meritoria. Se puede representar, o sea, ¿cómo se representa? A ver, jovencitos. Vamos desarrollando entonces el ejemplo. Resolución. Formalizamos el texto. Cualquiera viene a ser el cuantificador universal. Aquí lo tienes, ¿ya? Sea la carrera profesional, viene a ser el sujeto, que le llamamos P de profesional. Ese es el verbo copulativo, que está representado por una implicancia, por este símbolo, ¿cierto? Meritoria viene a ser el sujeto, que le vamos a llamar él. Entonces, ¿cómo se quedaría la expresión formalizada? Aquí lo tienes. El universo P implica M, ¿cierto? Que también por la propiedad de equivalencias, por la propiedad de contraposición, esto se puede invertir, ¿no? Esta implicancia, P implica M, no M implica P. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería cualquiera que no se merece los méritos son no profesionales. La respuesta es la alternativa E. Aquí tienen la respuesta. Como ven, jóvenes ilustres caballeros, es bastante fácil. Como siempre hemos dicho y hemos venido diciendo en todo el desarrollo del curso de razonamiento lógico, hay que leer, ¿no? Hay que trabajar. Bastante lectura. Problema número 3. Vamos viendo el problema número 3. Es innegable que muchos estudiantes son universitarios. ¿Cómo se formaliza? Vamos viendo cómo se formaliza resolución. Formalizamos. Innegable. Negador, negable, negador. Aquí lo tiene. Doble negador. Muchos es el cuantificador. Ahí está su símbolo. La E invertida. Estudiantes, sujeto. Ahí está estudiantes. El verbo copulativo son, ¿cierto? En este caso sería el I por este símbolo que siempre va acompañado en I. Y universitarios que viene a ser el predicado. Este X viene a ser los elementos, muchos, ¿no? La clase sujetos, que es estudiantes, X viene a ser los elementos, quienes son los estudiantes. Universitarios, X también son los elementos de la clase universitario. ¿Cómo se simboliza? Aquí lo tienes, ¿no?
Doble negador, el existencial, el sujeto y el predicado. En forma cuantificacional, su respuesta sería la alternativa D. Fácil. Seguimos con otro ejemplo, problema número 4. Ejemplo número 4. La proposición. Casi todo incapaz no es principista. ¿Cómo se formaliza? Y nos dan 5 alternativas. Resolución. Formalizamos el texto. Casi todo viene a ser el cuantificador. Ahí está su símbolo de casi todo. Incapaz es un no capaz. Aquí lo tienes, ¿no? Ese es el verbo copulativo, que va a ser ir porque va a ir con este símbolo. Principista, el predicado. ¿Cómo se simboliza? Aquí lo tienen. Casi todo incapaz no es principista, porque aquí lo dice, no es principista. ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es la alternativa D. Como ven, facilísimo. Solo hay que estudiar los cuantificadores, ¿ya? Saber reconocer los cuantificadores. Ejemplo número 5. La proposición. Aquí tienen la proposición. Casi todo incapaz no es principista, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Hace un momento, aquí hemos visto casi todo que era, ¿no? El cuantificador, el verbo copulativo, principista, y nos dio la respuesta, la D. Vamos al problema número 6. Dice, hallar el equivalente de quien quiera que sea hombre es mortal. Quien quiera, vamos viendo. ¿Qué significa quien quiera? Quien quiera viene a ser el universo, cuantificador universal. Sea hombre predicado, ¿no? Mortal es, perdón, sea hombre sujeto, mortal es predicado. Entonces, ¿cómo se formaliza? Aquí lo tienen la fórmula, ¿no? O puede ser todo hombre, ¿no es cierto? Es mortal, ¿no? Que también la flecha se eleva, lo niego la colita bajo la cabecita o niego el antecedente bajo el consecuente y también se puede simbolizar de esta manera. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la C. Problema siguiente, a ver, vamos viendo el problema número 7. Hallar el equivalente de, no hay duda que es falso que bastantes físicos sean corruptos y nos dan las siguientes alternativas, jóvenes. ¿Cómo desarrollamos? Vamos viendo. No hay duda que sea falso, no hay duda. 3 negadores hay aquí, mira, 3 negadores que se convierten en uno solo. Bastantes, el cuantificador existencial, físico, sujeto, ¿ya? Corruptos, el predicado. ¿Cómo se simboliza? De esta manera. Su equivalente, ahí lo tienes, ¿no? Su equivalente, ¿ya? Porque menos de menos se elimina, negación de existen es todo, negación de físico, no físico, negación de es soy, negación de ser es no sé. Entonces, ¿cuál sería mi alternativa? Porque aquí también lo puedo llevar la O a flecha. Negación de FCF y negación de C. Aquí lo tiene negación de C. Mi alternativa sería la respuesta B. Ahí tenía mi alternativa, la respuesta B. Como ves, bastante fácil. No te olvides que menos de menos se elimina. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo, ejercicio número 8. Pocos físicos tienen principios. Encontrar el equivalente. Seguimos, ya. Pocos, ya hemos visto ejemplos parecidos. Pocos es el cuantificador existencial. Físicos, ahí tienes F de físicos. Principios, sujeto y predicado. Ahí está. Físicos, sujeto, principios, predicado, se simboliza de esta manera. Que también puede ser su equivalente de esta manera, porque nosotros podemos extraer un negador, ¿no? Negador de para todo que sí existe, negación de FCF, negación de O que sí, negación de P que es P. También lo podemos formalizar de esta manera, sacando un negador aquí, solo en el paréntesis,
cambiamos de signo a todo, aquí lo tienes, ¿no? También esta O lo llevo a flecha, ¿no es cierto? No F, no P, aquí es P, no F es no F. Esto estoy aplicando aquí equivalencias lógicas, que es un tema que ya lo hemos desarrollado. ¿Cuál es mi respuesta? Todas son equivalentes. Todas las expresiones que tenemos acá son las mismas. Ya, jóvenes, hemos aplicado solamente equivalencias y no te olvides que existe la negación de todo. Y en todo la negación de existe. Problema número 9. Casi todos son infelices. ¿A quién equivale? Casi todos son infelices. Aquí lo tienen, mira. Casi todos son infelices. Resolución. Formalizamos el texto. Casi todos es el cuantificador. Infelices, que vienen a ser no felices. Entonces, ¿cómo formalizamos? Existen no felices, que es lo mismo decir no todos son felices. ¿Cuál es mi respuesta? A y C, mi alternativa E. Entonces, mi respuesta sería mi alternativa E. Como ven, facilísimo. Ejercicio número 10, nos dan 4 expresiones y nos indican la relación que hay, ¿no? Indicar la relación en forma ordenada. Por ejemplo, me dicen, ningún científico es religioso. Es una relación, vamos a ver, nos tiene una relación de inclusión o exclusión total. Inclusión o exclusión parcial, nos dan las siguientes alternativas. ¿Cuál sería la respuesta? Por ejemplo, el 1. ¿Qué viene a ser el 1? El 1 viene a ser una inclusión total, porque dice ningún científico, ¿no es cierto? Exclusión total. No te olvides que la representa una inclusión total. El E una exclusión total. El I una inclusión parcial y el E es una exclusión parcial. En la 2 tenemos inclusión parcial. En la 3 tenemos inclusión total. Y en la 4 tenemos exclusión parcial. Aquí tiene ningún, es exclusión total. La mayoría es inclusión parcial. ¿Ya? Inclusión total en la 3 y en la 4 exclusión parcial. Algún río será no navegable. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Vemos exclusión total, inclusión parcial, inclusión total, exclusión parcial. Mi respuesta es la alternativa E. Como ves, bastante fácil el desarrollo del curso de razonamiento lógico. Solamente nos queda pues que estudies bastante la teoría, ¿no? Hemos venido desarrollando el curso desde el primer tema que fue lógica formal. Acá les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen, ¿no? Para el próximo tema hay que estudiar los cuantificadores para ver el tema de diagramas de Venn. Y aquí tienen una serie de ejercicios. Una vez más, con su profesor Carlos Espinosa Ruiz Díaz, pues espero que nos des like y nos sigas en las redes sociales como Colegios y Academia Preuniversitaria Premium, la clave segura para tu ingreso a la universidad, jovencitos. Nos preparamos para el próximo tema que es diagramas de Venn. Gracias.